Muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Episodio 9 de Dato Interesante del Día. Vamos avanzando con esto. Zoran Branjican es nuestro invitado de hoy. Estoy tremendamente contento de tenerlo a Zoran acá. Tenemos con Zoran varias cosas en común a pesar de dedicarnos a cosas distintas. Así que es una alegría para mí tenerte acá de invitado, querido Zoran. Y no sé si es que quieres decir unas palabras antes de que empecemos. No, pues para mí la verdad es que también es una alegría, es un gusto que me hayas invitado a este espacio tan interesante. He estado siguiéndolo, a pesar de que quizás no se note, he estado siguiendo todos los capítulos. No los he escuchado todos, por supuesto, pero está genial este espacio. Qué Muchas maravilla, gracias. muchísimas gracias, Zoran. Bueno, Zoran es músico clásico. Y una de las cosas con la que a mí me gustaría empezar es resaltando la valentía que yo admiro y observo en personas como tú, porque de por sí yo tengo respeto y admiración por personas que escogen caminos alternativos. Y sin querer entrar en una calificación de esto es más difícil que esto, este oficio cuesta más, porque esas calificaciones creo que no van a ningún lado. Pero sí yo entiendo el rubro de la música como un rubro duro, como un rubro difícil, que es bastante cuesta arriba. Y dentro de la música clásica, para mí es como, o sea, solamente le aumenta dificultad al camino. Entonces, en ese sentido, tremendo respeto, admiración por la valentía que pienso que tienes. Y ahí voy con mi primer pregunta. Si bien ya más o menos tengo una respuesta porque nosotros compartimos escenario en el evento TED, Santa Cruz de la Sierra, entonces ya escuché la historia de Zoran, pero de todas maneras me encanta repetirla. Así que, de cómo música, ¿en qué momento aparece en ti con claridad que es música lo que tú quieres? Mira, me parece excelente lo que preguntás porque es algo en lo que yo reflexiono mucho, digamos, en mi día a día. Porque si bien es cierto, en muchos aspectos me topo en el día a día, digamos, con situaciones que me plantean esto de que es más difícil. Hay gente que tiene el camino más fácil, digamos, y yo lo tengo más difícil que otro, o es que uno siempre se plantea esas cosas también, no sin querer uno se quiere comparar o simplemente quiere tener claridad sobre lo que uno hace, ¿no? Pero una de las conclusiones a las cuales yo he llegado es que es un poco absurdo pensar, digamos, si es más difícil o compararse o no. Es como vos decís totalmente, porque el camino de la música, voy a empezar por el final y después al final te voy a responder la pregunta esencial, digamos, ¿no? El camino de la música, desde la formación hasta, digamos, llegar a hacer los primeros conciertos y todo eso, me fue preparando, digamos. No fue como que una gran sorpresa, digamos, de que, pucha, que había sido difícil muchos aspectos, digamos, ¿no? Porque uno es artista, pero también tenés una vida, digamos. Tenés que poder, digamos, no solamente ser artista, sino que también vivir de tu arte, que eso es otra cosa súper difícil, aparte del arte que en sí es difícil, digamos, de tocar guitarra, de hacer música clásica, como vos decís. Pero el camino va siendo preparado y vos te vas encontrando con un montón de piedras o de puertas, digamos, que tenés que sí o sí abrirlas. Y si yo estoy convencido que si vos no las abrís en sus debidos tiempos, en sus debidos procesos, este camino no era para vos, ¿me entendés? Entonces, cuando vos ya estás del otro lado, si querés verlo, por lo menos en una primera etapa, digamos, del otro lado del río, que es empezando haciendo tus conciertos, etcétera, ya estás convencido, estás súper convencido de lo que haces, para empezar, digamos, ¿no? Entonces es mucho más difícil abandonarlo. Te topás a lo mejor, depende de cada uno. Hay gente que estudia y de pronto tiene, digamos, conciertos y se da cuenta que tiene que vivir de la música. Para mí fue un poco como mezclado, porque yo desde muy joven tuve la súper, o sea, de verdad la fortuna de poder tocar con Piraí, que eso fue como mi trabajo profesional, sin saberlo muy bien, pero ya estaba como mezclada mi etapa de estudio con el profesional, y eso fue, digamos, una de las primeras etapas en las que yo dije, esto es lo mío.
No, estoy convencidísimo que esto es lo que tengo que hacer. Entonces esa emoción a los 20, 21 años ya me sirvió para, digamos, quemar todas las otras etapas ya del estudio de la música, que es súper difícil, que tenés que hacer exámenes, que las piezas son difíciles, que no avanzás. O sea, un montón de situaciones que, como vos decís, no son fáciles. No sé si un doctor tiene lo mismo, quizás sí, no sé, pues un abogado, no lo sé, pero en el caso de la música clásica es bastante complejo, porque además es difícil separar el yo de la música, ¿no? Eso también es súper difícil. Vos sos el producto, digamos, vos sos el que hace la música, entonces a veces es difícil separarlo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, creo que el camino fue preparado, digamos. Fuiste como muy ordenadamente quemando etapas, poniéndote en la puerta de decir, miércoles, puedo hacer esto, quiero hacerlo. Y a veces esas pasadas de etapa no necesariamente significan, como uno piensa, como que yo lo voy a hacer como un Rocky Balboa, digamos, ¿no? Y que vas y que lo haces, ¿no? A veces es hasta un poco como indigno, digamos, porque a veces solamente el hecho de quedarte ahí y no hacer nada, la inacción, hace que todos esos periodos, digamos, pasen, digamos. O sea, es muy, muy diverso las maneras en las que uno pasa esos procesos, pero una vez que los pasás, es difícil ir atrás, digamos, ¿no? O sea, es como que para mí es imposible pensar de no ser artista, digamos, ¿no? De no ser músico. Y ahora que lo pienso, y ahora sí te voy a empezar a responder la pregunta, creo que en ningún momento de la vida pude haber hecho otra decisión, ¿me entendés? O sea, cada vez mientras más voy avanzando en la vida y en la música, me doy cuenta que la música puede ser una profesión, pero en sí no es, o el arte no es solo una profesión, es como la parte superficial o la parte mundana, si querés, que todo el mundo tiene que hacer, todo el mundo tiene que trabajar, etcétera, ¿no? La música es algo como mucho más profundo. O sea, yo nunca me di cuenta, digamos, de que quería estudiar música. Para empezar, estudiar música para mí también fue una decisión, si querés verlo, superficial también, ¿me entendés? A lo que me voy. No con esto decir que estudiar música es algo superficial, sino que dentro de lo que uno es, las capas que uno tiene, digamos, o lo que vos sos, estudiar y todo eso simplemente era la inevitable consecuencia de lo que vos sos, si querés verlo, ¿no? Entonces, ya después, mucho más adelante, cuando ya uno tiene muchos más años y después de mucha reflexión de ver qué es lo que haces, cómo lo haces, por qué hago esto, por qué me pasan estas cosas, te das cuenta que era inevitable, básicamente, que toda esta secuencia de acciones o de sucesos que hasta mis 30 años, que tengo 30, eran prácticamente inevitables que pasen, porque yo era esto, ¿me entendés? Yo era músico, ¿no? Entonces, esa distinción de despertar yo quiero hacer música, nunca me pasó. Sí me pasó, digamos, la decisión de voy a estudiar música. O sea, esa decisión no fue si ser músico o no, sino que fue más que todo voy a elegir la música como una profesión, ¿no? Que esa es como te digo, es una parte, digamos, ¿no? Desde que tengo memoria que hago música, que soy músico sin saberlo, digamos, desde que soy muy chico, mi mamá me decía que, no sé, pues a los 2 años estaba viendo Fantasía de Disney, cantando Stravinsky, imagínate, tan, 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 tan. O sea, desde los 2 años que mis papás identificaron que yo ya tenía, digamos, una cierta predisposición o oído para la música, ¿no? Qué maravilla, me toca un lugar muy sensible el hecho de que me estés relatando eso, porque no puedo evitar hacer las comparaciones entre Fantasía Disney. Yo también, cuando era niño, la vi por ahí, el VHS, en esa época era VHS, sí. Y lo puse. O sea, me llamó la atención, era Mickey, entonces yo dije, no puede fallar esto. Claro. Y no me quedé viendo. O sea, no me atrapó lo suficiente, ¿me entiendes? Yeah. Entonces me parece súper interesante que ya desde ahí van saliendo a la luz nuestras inclinaciones, totalmente, ¿no es cierto? Claro, sí, tenés toda la razón. Nunca lo había pensado. A mí me encantó Fantasía, o sea, me acuerdo, de hecho, a los como 16, 17 años, volverlo a ver y sentir una emoción, una sensación que nunca más la sentí en la vida, que es como esa reconexión de que miércoles, esta obra que ahorita ya la veo con 17 años, estoy estudiando música, digamos, quiero estudiar a Stravinsky, lo escucho y digo, pucha, esto había sido siempre parte de mí, ya lo había escuchado desde los 2 años. Ajá. Y no me había dado ni cuenta, digamos, ¿no?
Qué fuerte, qué intenso. Ahora, mencionaste algo que me parece clave y era justamente lo siguiente en mi pauta. Eh, ¿Cuánto impacto, cuánta importancia tuvo? Ya más o menos lo has respondido, ¿no? El rol de una figura inspiradora, de una figura fuertemente inspiradora, que en tu caso creo que fue Piraí, ¿no es cierto? Me refiero a que una de las cosas que yo considero que es una gran ventaja de la época actual es que con la excesiva conectividad que tenemos, es muy fácil que yo encuentre en mi pantalla, en mi celular, una cantidad de personas que se destacan en algo, no importa lo raro que sea lo que yo estoy imaginando. Digamos que yo quiera ser animador de videojuegos, ¿ya? Voy a encontrar personas que se dedican a eso, que son muy buenas, y puedo encontrar en ellas una fuente de inspiración, ¿no es cierto? Es decir, son evidencia o son testimonio de que sí se puede hacer eso. Pero en una época previa a YouTube, previa a redes sociales, quizás yo decía, quiero ser maestro de Kung Fu, y no era tan fácil encontrarme, digamos, fuera de la serie Kung Fu, la leyenda continúa, fuera Claro. de eso, era más difícil que yo me encuentre con ejemplos vivos, ejemplos con los que yo me pueda relacionar y que diga, wow, esa persona lo logró, entonces quizás es un camino viable, ¿no? Entonces, en ese sentido, me imagino que el hecho de que tú hayas tenido contacto temprano con Piraí, que era una persona tremendamente destacada, que lo había hecho el camino y lo estaba logrando, entonces eso me imagino que te sirve como una fuerte inspiración para decir, es posible este camino. Si él lo logró, me puedo relacionar, o sea, es una persona física que la puedo tocar, entonces eso me da fuerza para decir, ok, me animaré. ¿Es correcto? Es correcto, totalmente correcto, ¿no? Otra cosa de las que yo siempre me he preguntado, digamos, porque a veces como que parece, o sea, porque, a ver, ser un músico clásico en Bolivia, o quizás también en tu caso, ¿no? Ser un ¿cómo se llama? Un practicante del Kung Fu o las artes que vos practicás, es un poco insólito, digamos, ¿no? Es como que ¿qué diablos? ¿De dónde salen? O sea, yo mismo me pregunto cuando veo ahora en mi etapa, digamos, jóvenes, chicos de 14, 15 años que desaparecen tocando guitarra bien, digo, ¿de dónde aparecen? O sea, porque no hay de dónde, o sea, todavía nuestra ciudad es grande, pero todavía le falta ese aspecto, ¿me entendés? Le falta ese desarrollo cosmopolita, donde ya hay esa diversidad que vos decís, ¿no? De que, pucha, como con la conectividad nosotros la vemos hacia afuera, pero a veces sigue siendo todavía difícil encontrarla adentro, y haberlo encontrado a Piraí como a los, no sé, pues 13 años, algo así, 14, no me acuerdo. O sea, o es como un golpe de suerte, pero gigante en mi vida, porque fue como que la persona exacta que me tenía que tocar en el momento exacto, digamos, o fue otra cosa que podés llamarle de muchas otras maneras, digamos, ¿no? Destino, qué sé yo. Es súper importante la figura del maestro, o de los maestros, o de las personas que en diferentes etapas de tu vida te van a ir guiando e inspirando, y el contacto directo con el que vos mencionás es de vital importancia, ¿no? Porque no es lo mismo verte un video o leer un libro que cuando vos ya estás con el maestro, digamos. No solo con Piraí, me ha pasado con grandes músicos, de ir a ver un concierto de guitarra clásica y yo lo había visto, digamos. Te doy un ejemplo, Marcin Dila, que nadie conoce, es un polaco, pero es un genial así. Y en Chile me tocó la fortuna de escuchar un concierto, que estaba como en tercera fila, lo veía y veía sus manos y escuchaba su sonido. Lo había escuchado desde los 17 años, ponerle en YouTube y sus discos, y me lo sé de memoria, pero escucharlo por primera vez en vivo fue, o sea, es como volver de nuevo a cero, ¿me entendés? Con este tipo de cosas, en el sentido de que nunca me hubiera imaginado que eso sonaba así, que, o sea, todas las maravillosas cosas que puede hacer, digamos, o que la creación que le está logrando, que no se logra apreciar del 100% en un CD, digamos, ¿no? Entonces, y la figura ya más allá, la persona, digamos, ¿no? Que no solamente está en las clases. Piraí fue una guía en muchos sentidos, fue una guía en el momento de la decisión, de tomar la decisión de hacer esto, de dedicarme a la música, que sabemos que es un camino que no está exento, digamos, de dificultades. Más bien en Bolivia todo lo contrario, digamos, ¿no? Todo el mundo en mi familia decía, bueno,
Habían unos que decían, no sé, pues como que esto es un hobby, y habían otros que decían más o menos vas a tener que vivir toda tu vida fuera de Bolivia. Y es el caso de muchos músicos clásicos, ¿no? Que viven al final afuera de Bolivia. Pero la figura es la que te da en su momento, como vos decís, la proyección, la solidez de que, oye, esto es posible y esto también pueden pasar de otras maneras. También hay pioneros, digamos, ¿no? ¿Por qué no? Pero la mayoría, o sea, como ya el 99% de la gente necesita un guía, necesita un maestro, necesita un mentor, digamos, para que te lleve y que vos podás tener la seguridad de no estar perdiendo el tiempo más que todo, digamos, ¿no? Porque los pioneros, me imagino que son gente muy valiente porque pueden estar perdiendo el tiempo olímpicamente, ¿me entendés? Puedes estar 2, 3 años haciendo algo que eventualmente no iba a funcionar, ¿me entendés? Entonces, encontrarte con alguien que te dé esa guía es una fortuna, porque es prácticamente un ticket seguro a que vas a lograr o que podés, digamos, seguir ese camino y va a funcionar. Y ese es otro punto importante, encontrar un maestro, por lo menos en la música. Eso me lo dijo Piraí cuando era peladito, así. Lo más difícil es encontrar un maestro, y ahorita que tengo 30, no podría estar más de acuerdo, digamos, ¿no? Es súper difícil encontrar la persona para múltiples cosas que sea exactamente esa persona la que necesitas para guiarte, digamos, ¿no? Y seguir ese camino. Uh-huh. Ahora, ahorita que contabas tu experiencia de ver a ese polaco, ¿no es cierto? Uh-huh. Y que era impresionante, no puedo evitar pensar y preguntarme, porque yo no conozco exactamente la proporcionalidad de estas dos cosas que te voy a comentar, pero creo que existe, si lo voy a reducir a dos polos, ¿no? Cierto tipo de estímulos exacerbadamente motivadores, como por ejemplo ver una banda en vivo. Yo siempre me he fascinado con el hecho de que cuando he estado en algún concierto de una banda que me gusta, salgo pero así súper energizado y con ganas de dejar todo y irme a la ruta, ¿no? Y empezar a tocar. Entonces, por un lado está eso, ¿no? Tremendamente fantástico. Y por otro lado está, en mi caso y en mi corto paso por la música, que cuando yo me sentaba en la batería y tocaba hacer, voy a poner entre comillas, la parte dura, la parte aburrida, la parte fea, la parte en la que tengo que hacer tac, 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 claro. tac, tac, el tac, acompañamiento. No, y me refiero ni siquiera con la banda, porque eso también era divertido, pero ya. yo solito, mejorar mi capacidad de tocar, ¿no? Era, pero dolorosamente, terroríficamente desagradable para mí. O sea, no me gustaba hacer mi tarea, ¿no? Me gustaba tocar con la banda, ensayar y todo el asunto, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí, cuando me enfrenté a la pregunta de si realmente quiero ser, porque me encantaba tocar, ¿no? Era súper bonito. Pero cuando me enfrenté a la pregunta, ¿será que realmente quiero hacer camino, hacer profesión con esto? Mi respuesta fue muy fácil, ¿no? Uh-huh. Porque cuando yo vi cuán dispuesto estaba yo a la parte difícil, yo no estaba muy dispuesto. Es por eso que yo digo, cuando yo me comparo con mi hermano es músico, ¿no? Y cuando yo me comparo con él, yo digo, yo no soy músico. Yo no me siento merecedor de llamarme músico. Yo soy un tipo que sabe tocar la batería. O que le gusta la música. Ajá, claro. Ajá, ¿no? Pero el músico es el que se la banca y empieza a hacer esa parte no tan agradable o no tan glamorosa. Entonces, es correcta mi apreciación de estas dos partes y cuánto de esto es y cuánto de lo otro, porque yo siento que la inspiración exacerbada es muy potente pero muy poquita. Claro. Y luego hay una cantidad importantísima de rudimentos que tengo que construir y si no soy para eso, como tú dices. Pucha, la verdad es que es súper compleja tu pregunta. Creo que es muy compleja porque es muy difícil lograr definiciones en esta vida, ¿me entendés? O sea, es como que esto es y esto no es. O sea, es súper difícil en todos los sentidos, creo, ¿no? Entonces, yo pienso que ser músico es como un mundo muy, muy grande, ¿me entendés? Como te digo, entonces
está la parte profesional, está el músico que enseña, está el músico que toca, está el músico que acompaña, ¿me entendés? Tenés tantas posibilidades, está el músico que compone, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor, por ejemplo, un compositor a lo mejor es un tipo que no tenía la disciplina o, como vos decís, las ganas y voluntad de rajarse, como dicen, quebrarse el culo, digamos, ahí sentado todo el día, 8 horas estudiando para lograr esa técnica que necesitas para expresar tus sentimientos, tus ideas. Pero sí tiene la capacidad, digamos, de imaginarse las cosas y de hacer ese trabajo, pero en la mente, ¿me entendés? Como que el compositor tiene que conocer un montón de cosas y un montón de técnicas y tiene que quebrarse, no el trasero, pero sí la mente para poder, digamos, componer una sinfonía, ¿no? Entonces, es muy difícil definir quién es músico y quién no, porque eventualmente, si vos no hacías eso, pero si tenías esa pasión, digamos, o tenías ese no sé, pues ese movimiento hacia algo, quizás pudo haber desembocado en otra cosa, entonces es muy difícil decir que no, vos no sos músico, sí sos músico. Lo que sí, digamos, es claro, es que un músico tiene que tener una ética musical. Eso es lo que yo lo he llegado a definir así, como una ética de trabajo, ¿me entendés? Yo no me puedo hacer cargo, por ejemplo, de un alumno si yo no estoy seguro de lo que le estoy enseñando, ¿me entendés? ¿Qué ética tengo para transmitirle, decirle esto es así, si yo no me he rajado la vida lográndolo para mí, ¿me entendés? Yeah. Para después poder transmitirlo. O lo mismo en un concierto, ¿no? Creo que uno tiene que tratar de ser siempre, tienes que tratar de apuntar a lo imposible, ¿no? No diría a la perfección, porque cada vez estoy más en desacuerdo con ese concepto, porque la música perfecta no es entretenida, ¿me entendés? Los músicos perfectos, como decía un pianista, Arthur Rubinstein, hay un montón de pianistas jóvenes que son mucho mejor pianistas que yo, pero a mí me interesa hacer música, ¿viste? O como, no me acuerdo si era Picasso o Dalí creo que decía, que él no era buen pintor, por eso podía ser artista. Mira qué interesante. O sea, es como que, porque yo no me preocupo, yo lo interpreto así, digamos, yo no me estoy preocupando en la técnica. Mi objetivo no es solo la técnica, mi objetivo es la trascendencia, que para mí el arte es eso, la trascendencia. Entonces, vos podés a lo mejor ser un baterista cuyo objetivo sea eso, la trascendencia, la búsqueda de la trascendencia a través de la batería. Y a veces eso se traduce en pasarte la vida para poder tocar ¿viste? Que cambia algo, ¿me entendés? En alguien o en vos mismo o en el mundo, ¿no? Entonces es muy, muy relativo esa pregunta, pues es como decir que Eric Clapton no es músico porque toca lento, digamos, ¿no? Porque toca unos cuantos acordecitos, o sea, o decir que Beethoven es más músico que los Beatles, ¿me entendés? O sea, el valor artístico es muy subjetivo, si querés verlo, y no se puede medir bajo la vara de la técnica. Es como decir que un edificio tiene más valor que una casa, ¿me entendés? Claramente un edificio es más difícil de hacer, pero no necesariamente tiene más valor que la casa de Pablo Neruda allá en Viña del Mar, ¿me entendés? Entonces, pucha, súper complejo. Lo que sí, yo pienso en que cada cual es responsable de su propio futuro o de lo que hace, ¿me entendés? Entonces, en ese sentido, si vos decidiste no hacerlo porque no te das cuenta que no estabas dispuesto a hacerlo, probablemente hiciste una buena decisión, y mantenerlo como un aspecto de tu vida, pero no como un aspecto fundamental o como un aspecto fundamental, ¿me entendés? Y también hay muchas maneras, creo, de vivir la vida. La manera que nosotros quizás hemos escogido es esa manera intensa de vivir, que nosotros queremos hacer música y somos esto y esto es lo que nos mueve, ¿me entendés? Hay otras personas que tienen muchos intereses y que eso también es súper válido y que son buenos para, no sé, pues para esto, pero después son buenos para jugar fútbol, pero también son buenos, no sé, pues para cocinar y son buenos para hacer cálculos y son abogados, ¿viste? Entonces todo es muy relativo, digamos, ¿no? Y creo que lo más importante es la autenticidad, que vos hayas reconocido que, bueno, no estoy dispuesto a hacerlo, pues entonces lo mantengo como algo que me dé felicidad en el fondo y no como algo que te dé frustración, porque vos ibas a encontrarte siempre con una pared al momento de decir yo quiero ser músico, pero no estoy dispuesto a hacerlo, ¿me entendés? O sea, no estoy dispuesto a hacer el trabajo, pero soy músico, y esa es la disonancia y el problema de algunas personas que no están dispuestos a reconocer. Es como que yo te diga ahorita yo quiero ser, no sé, pues yo quiero ser deportista y todos los días como Burger King, digamos, claro, o sea, claro, no estás dispuesto.
respuesta. No, pues. Me está estallando la cabeza con varias ideas y conceptos que me estás proponiendo. Está súper, súper rica, súper enriquecedora tu respuesta. Ahora, vamos a entrar en un terreno un poco peludo, creo. A ver. Pero ahorita que me describes esa manera de percibir la música y sus distintas manifestaciones, me viene la pregunta, entonces, ¿existe o no existe, según tu manera de ver, esta idea de que hay música más digna y honrosa y música menos... la típica discusión, ¿no? De que, ay, no, pero el reggaetón no sirve para nada. Reggaetón? ¿Cómo Qué vas, horrible. no? Cumbia. Qué indigno, ¿no? Entonces, ¿qué pensás de esa idea? O sea, es que públicamente jamás te puedo... no puedo admitir que odio el reggaetón. No, mentira. O sea, sí, esa es una cuestión, es un gusto personal. Uh-huh. Yo he descubierto que el reggaetón en realidad no es que sea mala música, está mal tocado. Yeah. A mi punto de vista, digamos. O sea, a mucha gente le gusta, yo estoy en total desacuerdo con sus, por ejemplo, con las letras misóginas que tiene, porque al final si vos haces arte es para confrontar, ¿me entendés? Pero no para perpetuar una idea peor negativa, ¿me entendés? Entonces, ese es un aspecto que yo detesto del reggaetón, ¿no? El mensaje que tiene, que no es un mensaje, digamos, como un arte contemporáneo que te pone algo así súper grotesco, pero es como que te está retando a que vos reflexiones sobre eso. El reggaetón no te está retando a nada, lo está diciendo nomás y la gente lo baila y lo asimila como está siendo parte del problema y no la solución, digamos. No tiene que ver con que tenga una posición de que vos no podés decir esas cosas, ¿me entendés? No, todo lo contrario, el arte puede todo, ¿me entendés? Vos podés como artista hacer todo tipo de gestos, pero tiene que tener una invitación a eso, a la reflexión, a la confrontación de esta idea, digamos, ¿no? Pero el reggaetón creo que está interpretado, ¿no? Eso, está interpretado muy planamente, ¿me entendés? Entonces, eso es a mí lo que no termina de llamarme la atención del ritmo, digamos. A mucha gente le dan ganas de bailarlo y a mí no, porque simplemente no lo encuentro rítmico, como por ejemplo la salsa, digamos, ¿no? Que la salsa como que por tradición está bien tocada, porque nació como género de la unión, de hecho, de grandes músicos, ¿me entendés? De grandes músicos de folclore cubano, con raíces, digamos, en la música cubana, afrocubana, y la manera en la que ellos lo tocan es pues exquisita. Entonces esa música que en su momento era la música bailable, digamos, tiene otra interpretación y es como que la tradición la volvió una música bien tocada, porque la gente escuchaba eso y quería imitar eso, que estaba bien hecho. En cambio el reggaetón es una música que la verdad es que no sé de dónde nació, pero no nació necesariamente de algo estrella, digamos, ¿no? Como la salsa. De hecho, la salsa creo que nació con una banda que se llamaba... Había una disquera en Miami que se llamaba All Star, algo de All Star. La verdad es que ahorita no me acuerdo, ¿no? Entonces era All Star, eran todas las estrellas de esa disquera, todas las estrellas latinas, digamos, en Estados Unidos, pum, se juntaron y nació la salsa. Por eso se llama salsa, porque está mezclada un montón de tipos guaguancó, qué sé yo, ¿no? Un montón de géneros cubanos, ¿no? En ese sentido es que no me gusta el reggaetón. Y respondiendo a la pregunta de que hay músicas más dignas y músicas menos dignas, yo creo que sí. Yo creo que sí hay músicas más dignas y otras menos dignas, pero no en el término de género, sino en el término de la realización, si querés verlo de esa manera. Hay música, por ejemplo, si vos querés comparar lo que todo el mundo está esperando probablemente que yo diga es que la música clásica es lo mejor y todo lo demás ¿no? Es un poco la posición quizás de la música clásica, pero eso es un poco una falacia, ¿me entendés? La música clásica no es necesariamente mejor. La música clásica es una música con alto contenido de información. Esa es la manera en la que se tiene que definir a la música docta, la música jazz, todas estas músicas más complejas que muchos como que la agarran como un escudo para decir que yo soy mejor, porque a mí me cuesta más. Claro que te cuesta más, porque cuesta más construir un edificio que construir una casa, pero tenés que hacer más cálculos, tenés que poner más material, obvio. Pues es una música con un alto contenido de información. Tenés un montón de cosas, de técnicas, de elementos que la vuelven una música súper compleja en su construcción, en su interpretación, etc. Hay música con menos contenido, o sea, de información.
eso no significa que su valor artístico sea menor. ¿Me entendés? Lo que hace una música indigna, para mi gusto, eso, que le falte dignidad, es la ética musical, la ética de trabajo, de que yo hago esto como que porque lo estoy fabricando como un producto, ¿me entendés? Entonces, pensándolo solamente como un producto que funcione o que no tenga ninguna aspiración a que esto tenga un valor artístico. ¿Qué es un valor artístico? Un valor humano, un valor de trascendencia. El arte lo necesitamos para que trascienda, ¿me entendés? El artista, los planteamientos que se hacen en la vida son diversos y a veces son muy subjetivos, digamos, ¿no? Es como... Muchos de ellos son a veces como que ¿cómo puedo hacer algo que nadie haya hecho? Esa es una de las preguntas que también se hace probablemente un Steve Jobs, ¿no? Es cómo hago el iPhone que nadie ha hecho, o sea, un teléfono, perdón, que nadie haya hecho, ¡pum!, iPhone, digamos, ¿no? Y todas esas preguntas son las que como humanos nos hacen ir más adelante, ¿me entendés? Nos crean estas obras maravillosas que tenemos legadas a la humanidad, que son como el símbolo de lo que podemos lograr como humanos. Entonces, esa creo que es un poco la ética que tiene que tener un artista. No necesariamente tenés que crear el último iPhone, pero sí tiene que haber una intención, ¿me entendés? De que haya algo más allá, de que simplemente sea una música con una letra basura y que yo leo a veces como artículos diciendo, no sé, pues, Lady Gaga es una gran artista, pero creo que Lady Gaga dijo, o no me acuerdo quién, algo así como que compuso esta canción en 10 minutos. Y yo digo, wow, o sos un Mozart, o sos súper talentoso, o es que realmente no te parás 2 segundos a reflexionar sobre lo que haces, digamos, ¿no? Pero bueno. Es tremendamente poderoso lo que estás diciendo. De nuevo, me estoy así trabajando a toda velocidad para no perderme ninguno de los conceptos que estás entregando porque son súper ricos. Y sí, no podría coincidir más. O sea, yo también lo anclaría, lo ataría todo el concepto a de dónde surge, ¿no? ¿Cuál fue o cuál es el motivo, el propósito que te lleva a hacer eso? Y eso hace categóricamente la diferencia entre un resultado u otro, ¿no? Claro. Muchas veces yo utilizo este ejemplo con mis alumnos para referirme a la diferencia que hace tu propósito. Y yo digo, hablemos de pizza, ¿ya? En ambos ejemplos el resultado va a ser pizza. Pero no podés comparar, por ejemplo, a un maestro pizzero artesano, así que él mismo muele su harina, ¿no? Y que se va hacia su propia huerta donde saca con sus manos el tomate que va a preparar con todo el cariño que tiene para entregarte algo artesanal. De una marca de pizzas que y solamente está pensando en sus costos y en sus números, ¿no? Totalmente, entonces, claro. Ambos son pizza, pero es tremendamente diferente el resultado. Incluso para ti, es decir, la pizza que tú comas y el proceso que va a hacer adentro tuyo te va a hacer más o menos daño dependiendo de la intención que tenía la persona que la fabricó. Y el valor también, ¿no? El valor que tiene cada uno, aunque ninguno de las dos tiene un valor intrínseco, cada uno le atribuye un valor a las cosas. Por eso también es que mucha gente dice como que tenés los dos polos, ¿no? O el arte es lo máximo, que salvemos el arte antes de todo. Y también está el polo de que, ¿cómo? Pues el arte es lo último, la cultura es lo último que necesitamos salud, economía, Y el mismo discurso, ¿me entendés? En vez de haber un consenso donde, por ejemplo, las 2 pizzas me las comería, te soy sincero, ¿me entendés? Y también reconozco de que tiene que haber un proceso mucho más largo para que una persona ignorante como yo de pizzas, por ejemplo, que yo no sé cómo funciona eso, le atribuya o reconozca el valor de la pizza artesanal. Ahorita que me lo explicás y que el tipo me dice, mira, me voy a esto y le pongo esto, empezás a entender el valor que tiene eso y lo estás viendo de otra manera. Entonces, pero si vos no me hubieras explicado eso y me hubieras dicho la pizza A cuesta 50 y la pizza B cuesta 20 o 10, ¿viste? Yo, ¿qué comparación hubiera hecho? Esta no sabe tan rico como esta, pero pucha, cuesta 5 veces menos. Entonces, probablemente me voy a ir por la pizza B, que es Entonces, ahí está también, pasa mucho con el arte eso, digamos, ¿no? De que mucha gente no sabe qué es lo que hay detrás, cuál es la intención de estas manifestaciones artísticas, cuál es el esfuerzo. O sea, no tanto el esfuerzo, la verdad, ¿no? Porque al fin y al cabo vos podés ser empático, no, vos podés decir, pero en la realidad es que a nadie le importa cuánto esfuerzo vos le pongas, lo que importa también es el resultado. A vos te importa el esfuerzo, para vos tiene que ser importante, eso creo que es lo vital, digamos, ¿no? Pero en el comunicar
todo esto que hay, o sea, si te comunican la belleza que hay, más que el esfuerzo, ¿me entendés? Más que dar pena, me gusta buscar la belleza que hay en que alguien se preocupe porque su producto sea bueno. Esa es la primera parte, la ética, digamos, ¿no? De que yo quiero que esto realmente sea bueno, que cambie, ¿me entendés? Que esta es mi pasión, es como vos decís, es como un poco mi propósito. Y después le explicás todo eso que engloba, digamos, el hecho de hacer esa pizza. Quizás cambie, no mucho, pero a poco sí le va a cambiar la percepción. Y por eso es que pasa de que hay gente que dice que el arte es lo máximo y que lo tienen hasta allá el arte, porque están enamorados de todo el proceso, de todo lo que engloba hacer una pizza, por ejemplo. Y además porque quizás hay diferentes niveles de percepción, ¿no? Me refiero a que en el caso, volviendo al ejemplo de la pizza, no todo es exclusivamente subjetivo. Es decir, sí va a haber una parte objetiva en el sentido de que con la pizza artesanal yo te prometo que la inflamación va a ser menor en tus intestinos y no te vas a sentir enfermo al día siguiente. En cambio, con la otra pizza probablemente terminaste y necesitas un digestán. Entonces sí hay una parte de resultado que no es subjetivo ni depende solamente de ti, ¿no? Claro, sí. Yo no sé cómo la gente no termina inflamada de escuchar reggaetón. Pero en ese sentido, a ver, una vez yo escuché una definición o una idea que me gustó mucho, que esta idea decía más o menos algo así. Decía, a ver, no sé si le estoy haciendo justicia, porque se lo dijo con palabras más bonitas que las mías, pero era como, no existen géneros malos ni géneros buenos, géneros malos o géneros feos. Existen canciones bonitas y canciones feas, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, el género más virtuoso puede tener una canción horrible y el género más trozo puede tener una canción bonita, ¿no? Totalmente, sí. Es exactamente lo que estábamos, digamos, hablando, ¿no? Que es como vos decís. Ahora, los géneros también muchos pueden argumentar, digamos, de que son como limitaciones ficticias, digamos, ¿no? Porque ¿qué es reggaetón? ¿Qué es música clásica? Y cada vez esto, digamos, con el mundo moderno, de todos los límites, vivimos en un mundo donde los límites son líquidos ya, ¿me entendés? Donde cada vez no nos gusta tanto esto, sino que nos gusta que eso sea difuminado y a lo mejor en un mundo de hace 100 años después ya decir como que género, no, por favor, no hablemos de género, es música. Ajá. No sé hacia dónde va a ir la cosa, ¿no? Pero el resumen es lo que vos decís, hay cosas buenas y hay cosas malas, digamos, ¿no? Y depende de vos tomarte la pastilla de la realidad o tomarte la pastilla de la ficción, como dice Matrix, digamos, ¿no? Ajá. Depende de vos qué es lo que haces. Es totalmente tu responsabilidad si vos alimentás tu vida del reggaetón y que te va a inflamar tu vida, te va a inflamar tu psiquis, que me encantó eso, te va a inflamar la psiquis y te va a hacer sentir mal y vos no lo vas a notar. Eso es lo más grave, creo, ¿no? De que cuando uno come, por ejemplo, porquería, no lo notás hasta que haces dieta después de meses y ahí notás y decís, pucha que estaba mal, ¿me entendés? Pucha que me así estaba se había sentido, ¿no? Así se había sentido estar sano, así se había sentido escuchar, por ejemplo, música que construya tu interior, ¿me entendés? Y que no solamente... Obviamente con esto no estoy diciendo que uno no pueda escuchar música para divertirse, hay de todo y obviamente yo no voy a... Bueno, sí he escuchado Bach, digamos, mientras hago ejercicio, la verdad, pero preferentemente voy a escuchar cosas que me den así como un rock, una banda, ¿me entendés? Ajá. Por darte un ejemplo, para hacer ejercicio escucho bandas, ya sea de jazz o de rock, ¿viste? Yeah. Rara vez escucho cada vez menos música clásica porque digamos que la música clásica la prefiero escuchar y hay diferentes tipos de música clásica. Por ejemplo, cuando quiero estar así súper tranquilo y quiero conectarme conmigo mismo y quiero tener ese momento como de interior, ¿me entendés? Escucho música renacentista, música con laúd. Imagínate un instrumento que suena apenas, que es muy purista, ¿me entendés? Es como el comienzo de la música, donde todo era prototipos de lo que escuchábamos hoy, ¿me entendés? Yeah. Entonces, muy, muy pura la música. Eso a lo mejor no me llama tanto la atención escucharlo en otros contextos, digamos, ¿no? Yeah. Ahora, yo siempre escucho cualquier cosa relacionada con el purismo y se me levantan los pelos acá porque, o sea, yo sé que no es tan exagerado como yo lo digo, pero hay un tema con cerrarse a la novedad que también me parece que puede ser peligroso o contraproducente. Yo tuve una época... mi época de rockerito,
¿ya? Ya. En la que yo tenía una resistencia, pero absoluta, a todo lo electrónico. Ya. Y yo decía desde mi inmadurez musical que eso no es digno y que, o sea, para mí tiene que haber contacto con Claro. una cuerda o con un tambor y eso genere el sonido, ¿no? Que el sonido no esté siendo generado por una máquina. Claro. Entonces, y después de tiempo me doy cuenta de la inmadurez que era por mi parte decir eso. Y uno de los momentos donde más claro se hizo fue, estábamos nosotros con mi hermano y con un tío, nos encantaba antes del COVID y todo esto, nos encantaba ir a los eventos de artes marciales mixtas. Ya. Nos gustan mucho las MMA. Entonces, estábamos en un evento acá, en un coliseo, con música, ¿no? Con amplificación y todo. Y entonces cada peleador tiene su canción con la que va entrando. Ya. Entonces, fue impresionante cómo uno de los dos peleadores entraba con un rock, ¿no? Y era lo que yo estaba acostumbrado, ¿no? Ya. Que tenía como cierto nivel de impacto auditivo. Y termina el rock de este tipo y de ahí entra el otro con, no me acuerdo si era un pop o un reggaetón, pero... Y me hizo Claro. así el pecho, ¿no? Ya. Y dije, la cantidad de profundidad que tienen los sonidos que está utilizando esta música moderna, ¿ya? Dejemos por un momento de lado, digamos, las notas, las letras y todo eso. La variedad de sonidos que utilizan es infinita. O sea, la cantidad de sonidos que yo le puedo sacar a instrumentos es mucho más limitada que la infinidad de sonidos que puedo producir sintéticamente, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí yo dije, hay una riqueza, un océano de recursos disponibles en este lado que enriquecen mucho más lo que uno puede producir, ¿no es cierto? Y yo estaba restringido a que no, solamente tiene que salir de mi cuerda. Claro. Totalmente. Lo que vos dijiste, la palabra clave ahí es recurso. Todo, digamos, ya como músico, hablando estrictamente como músico, todo lo que vos podés producir en tu instrumento, qué sé yo, son recursos para mí. Cada vez lo veo menos desde el punto de vista purista de que no, ese sonido nunca lo hagas, ¿me entendés? O como eso no se puede hacer, o que la mano no puede estar así, y que cómo vas a producir... No, ese sonido es un recurso eventualmente para una pieza donde querés expresar, no sé, pues el lamento por las muertes en Hiroshima, digamos. No vas a producir un sonido celestial, digamos, ¿me entendés? Claro, entonces, eventualmente si vos querés tocar, no sé, pues las 4 estaciones de Vivaldi, no podés sonar, ¿viste? Pero eso perfectamente podría encajar en otro tipo de contexto. Entonces, los recursos son súper importantes. Y el verdadero artista, el verdadero músico que trasciende o que hace algo que valga la pena quedarse que se quede en el tiempo por los años, es el que maneja esos recursos. Bajo un propósito, bajo un mensaje, una intención, ¿me entendés? Una intención que vuelvo a decir que creo que tiene que ser la trascendencia. El rol del arte tiene que ser hacer trascender lo humano. Y ese es un tema súper interesante, porque probablemente yo he estado leyendo de que nos estamos acercando a un momento, un turning point, digamos, de la humanidad, donde eventualmente el próximo ser humano ya no sea el mismo que... Vos, por ejemplo, si vos pensás en no sé, pues, en Séneca, o pensás en Marco Aurelio, digamos, ¿no? O en los romanos, qué sé yo, sos el mismo ser humano, ¿verdad? Tiene las mismas pasiones, los mismos problemas, sentimientos. Vos te podés relacionar perfectamente con esa persona, simplemente que esa persona vive en otra época y es mucho más antigua. Pero vamos a eventualmente a pasar en un momento donde ya ni siquiera el arte puede ser trascendente, porque ya no se van a poder, esto lo dice Noah Harari, digamos, ¿no? De que ya no se va a poder relacionar esta persona. Ese arte ya no lo vas a... Imagínate qué fuerte, digamos, ¿no? Ya no lo vas a poder reconocer. La Mona Lisa ya no te va a decir nada, porque vos sos una persona que se va a mover, por ejemplo, eventualmente por algoritmos, que tu sociedad se va a mover por las biomechanics, digamos, ¿no? Las cosas que se van a... como que la inteligencia artificial se va a involucrar en tu forma de vivir, y eso va a cambiar incluso hasta tu pensamiento, tu forma de pensar, de sentir. Es complicado. Entonces, hasta ahorita
el arte ha cumplido ese rol de conectarnos hacia el pasado, si querés verlo, ¿no? De hacer que todo esto que sentimos ahora tiene una forma de llegarle al hombre del futuro. Y esa justamente es el valor. Y por eso, por ejemplo, un Gasolina de Daddy Yankee va a haber sido un hit, pero nunca va a ser una pieza trascendente. O no sé, pues digamos que no pasa esto de los biomechanics que dice Noah Harari, que el ser humano en 500 años siga siendo la misma persona. Probablemente en 500 años Gasolina va a ser un artículo en Wikipedia, pero no va a ser la Mona Lisa, ¿me entendés? Que todos conocemos, o Paralisa de Beethoven, o la Quinta Sinfonía, o muchas obras que en la forma en la que están concebidas contienen algo con lo cual nosotros todavía nos podemos emocionar, podemos conectarnos con esas personas. Esa es la trascendencia del arte, ¿no? Qué fuerte, qué intenso lo que estás diciendo. Y no puedo evitar pensar, ahorita que estás hablando de esta diferencia categórica entre algo trascendente y algo que simplemente fue bueno e impactó, en si es que, o sea, mi pregunta original, y que la tenía anotada de hecho en mi pauta, quería preguntarte si es que en algún nivel de la formación la música es o resulta ser implacable para el estudiante, ¿no? Implacable en el sentido de dura. Y me imagino que existe alguna relación entre el acceso a esta trascendencia y ese nivel de exigencia, ese nivel de dureza, en el sentido de que una persona a la que no le costó, una persona que hizo en 10 minutos un hit, quizás no accede a ese nivel de trascendencia. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo o está descabellado? Sí, tiene sentido. A ver, yo creo que es difícil determinar en el sentido porque hay mucha gente. Por ahora te voy a dar un ejemplo histórico. Mozart no se sabe cómo escribió tanto, ¿me entendés? ¿No? O sea, literalmente uno no se explica cómo es posible que este tipo haya escrito tanta música en su periodo de vida tan corto, ¿no? Literalmente a escribir la música le hubiera tardado hartísimo tiempo. O sea, imagínate pensarla. O sea, pareciera que Mozart, el tipo agarraba y es como así escribía y terminaba una pieza y el siguiente. Se habla de que, digamos, las oberturas para sus óperas las escribía una noche antes, digamos. No es como que, ay, no tengo la obertura, digamos, que es como escribir de una pieza de 4 minutos, ¿me entendés? La noche antes del estreno lo escribo. Y es una obra maestra, ¿me entendés? Versus Beethoven, que Beethoven hay constancia de que el tipo se quebraba la cabeza buscando la forma final de su obra, ¿entendés? Que hay unos manuscritos y que tachados y que modificados, y hay una serie de constancia de cómo él producía su obra, que su obra no era como Mozart tan virtuoso, sino que era más bien pum, 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 como más normal, si querés verlo, ¿no? Más normal en el sentido de que no todos somos pues virtuosos ni genios, entonces, y Beethoven es un genio de la historia, pero tenía ¿me entendés? O Stravinsky, digamos, ¿no? Que fue un gran genio también. El tipo trabajaba en el piano. Se piensa de que el compositor es este tipo que vive en las nubes y que escribe y ya está tomada la música. Stravinsky no podía componer sin el piano, o él le gustaba componer el piano, necesitaba escuchar o necesitaba la parte física, de que tiene que haber una fisicalidad, no sé cómo se diría, un aspecto físico en concebir esta música. Para él era importante eso. Entonces, esto es muy relativo con respecto a eso implacable que vos decís, ¿no? Porque hay personas que tienen mucha facilidad, hay otros que no tanto, pero aún así logran hasta mejores resultados porque se aplican, ¿me entendés? Entonces, es muy difícil decir, digamos, que Lady Gaga es una mala artista porque compuso una canción en 10 minutos y no fue implacable, digamos. O sea, no, ese concepto de que todo tiene que ser difícil es relativo. Lo que sí, digamos, vos tenés que ser honesto con vos mismo y eventualmente reconocer que para vos sí es difícil, y si es difícil, tenés que pues aplicarte, ¿no? Tenés que ponerle 10 veces más de lo que a lo mejor este otro de acá lo hace pues en un ratito, ¿no? Entonces, lo importante, una vez más, es lo que querés lograr, qué es lo que querés transmitir, y ese trabajo lo tenés que poner, y si vos no estás dispuesto a poner ese trabajo, sea mucho o poco,
no vas a poder lograr el resultado que deseas y va a quedar en un éxito momentáneo versus la trascendencia. Ninguno de los dos es mejor que el otro necesariamente, digamos, ¿no? Vos podés buscar tener una pizzería que para vivir y alimentar a tus hijos, o podés elegir también ser esa persona que vive por su trabajo y que su pasión es esa y que se las va a arreglar o no va a tener hijos, ¿me entendés? Es muy relativo. Totalmente. Wow. A ver, vamos a salirnos un ratito de la música porque es una madriguera de conejo en la que podemos quedarnos 2 días, ¿no? Y me gustaría que nos compartas un poquito. Yo les había comentado al comienzo de que uno de los puntos en común que tenemos es la experiencia TED. Uh-huh. ¿Cómo fue, si pudieras relatarme toda tu experiencia TED? No solamente me refiero a subirte al escenario, ¿no? Sino, a ver, desde el comienzo. A ver, mira, desde el comienzo empezó por ver la convocatoria y sentir una tremenda inseguridad de lo que yo quería transmitir. ¿Me entendés? Dije, pucha, de hecho algunos amigos me dijeron, no, vos lo tenés que hacer, qué sé yo. Yo no estaba convencido de lo que... Yo no sabía si, digamos, lo que iba a decir, porque era tan personal, iba a afectar o no, iba a tener relevancia. ¿Por qué tiene que tener relevancia algo así, digamos, como... eso que yo quería transmitir, que es esa conciencia silenciosa, así se llamaba mi charla, la conciencia silenciosa que te produce la música, ¿no? Es como, para mí en resumen eso es como, es una plataforma para vos darte cuenta de la vida, darte cuenta de las cosas que te rodean, digamos, ¿no? La música es hasta una práctica, digamos, que te hace reflexionar de cosas, y creo que eso es una de las grandes cosas que he sacado de la música, ¿no? De que cuando me pasan o cuando yo vivo, no vivo irreflexivamente, sino que siempre estoy pensando por qué me pasan estas cosas. Me pasó esto, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya a veces no sacas respuestas, pero muchas veces a lo largo de los años tenés claridad sobre lo que te pasa, como lo que hablamos, ¿no? De que tengo claridad ahora de que esto era inevitable. Entonces yo a mis 30 años o a mis 50 no voy a estar con el remordimiento de ¿por qué escogí esto? No, voy a estar claro, no viejo, vos escogiste esto, no seas pues huevón, digamos, ¿no? O sea, no te hagas el boludo. Que eso le pasa a mucha gente por no tener este tipo de reflexiones, ¿no? Pero eso yo no sabía si era valioso, porque no sabía si esto iba a ser recibido por las personas como tal, porque era algo tan sutil, si querés verlo, tan efímero, digamos, que era muy difícil que a lo mejor lo iban a ver y iban a decir, este está loco. O que era una experiencia muy artística, ¿me entendés? Que solamente artistas se pueden relacionar con ello, y eso no tenía mucho valor para otras personas que no sean del rubro. Y hice mi piloto, digamos, me acuerdo, en Tarija, en una gira. Estaba en una gira y no tenía más tiempo, ahí le hice, y estaba mi compañero de dúo, Sebastián, ahí, que se reía de mí más encima, como diciendo, este loco con sus huevadas, digamos, ¿no? Y lo mandé y me eligieron, digamos, y eso fue para mí, wow, así, no puedo creer que hubo un fallo, hubieron gente que, y eligieron esto a partir de muchas otras que probablemente para mí, desde mi punto de vista, eran a lo mejor más interesantes, no sé, pues cómo formar una empresa, o sea, eran mucho para la vida cotidiana, a lo mejor me imaginé que eran más interesantes, digamos, ¿no? Y lo eligieron. Entonces, ahí fue como que un proceso de reconocer también de que el artista, eso también fue una gran novedad para mí. El artista no solamente aporta puede aportar desde la música o desde el arte, sino que también puede aportar desde su experiencia hacia las otras personas. O sea, mi experiencia puede ser enriquecedora para otros, y ahí fue, digamos, el proceso que siguió fue un proceso bastante nuevo, pero a la vez conocido. O sea, nunca había hecho una charla como tal, digamos, TED, pero sí conocía perfectamente el proceso que se requiere para el performance, ¿me entendés? Yeah. Entonces, el approach que hice, o sea, la manera en la que yo lo abordé eso, fue totalmente como un concierto, ¿me entendés? O sea, ideas, trabajaba, modificaba, qué sé yo, y apunté siempre a dar mi charla TED de principio a fin, de memoria, como un concierto. O sea, no podía ser de otra manera para mí. Era un reto personal, ¿me entendés? Si yo me puedo memorizar una sonata de 20 minutos, que es música, ¿por qué no me puedo memorizar este mensaje que es personal y de memoria y tal y como sea? Como la guitarra clásica. La guitarra clásica no puede tener tweakings acá o cositas que la modifico y que no. No, te tiene que salir viejo bien de principio a fin, y si no, tenés que trabajar más nomás, digamos, ¿no?
Y en un concierto eso es clarísimo. Vos no podés, si vas a hacer un disco y lo llenás de parchecitos, en un concierto eso no funciona. Entonces tenés que... Y así fue como lo trabajé y quedé súper contento con el resultado. La verdad es que nunca más he hecho este tipo de actividades, pero me encantó, la verdad. Fue una experiencia muy, muy bonita, muy especial, porque además me permitió trabajar o sea, nosotros estábamos ahí, hicimos nuestras prácticas, Ajá. ¿te acuerdas? En mi casa, nos permitió, ¿no? Trabajar con una serie de personas totalmente diversas, conocer sus perspectivas, ver su, digamos, ver con mucho cariño, digamos, cómo se ponían nerviosas, las falencias, las virtudes que cada uno tenía. Y ese proceso, esa como comunidad que se creó fue muy, muy especial, digamos, ¿no? Que estaba en torno ya no a la música o al deporte o qué sé yo, estaba en torno simplemente a esto, a TED, digamos, ¿no? Ajá. Que andás a ver qué significa eso, digamos. Qué maravilla que hayas tenido ya de antemano esa capacidad de sistematizar el proceso como sistematizabas tus conciertos. Porque a mí me pasó en la misma preparación. Nosotros nos hemos reunido, digamos que el evento fue en la mitad de 2018, junio, ¿no es cierto? 2 de junio de Claro. 2018. Pero nuestra primera reunión fue a fin de año del 2017, ¿no es cierto? O inicios del Algo así, 2018. claro. O sea, hemos tenido 6 meses de distancia entre la primera vez que nos reunimos todo el equipo de TED y la charla en efecto. Entonces, yo me acuerdo que habíamos configurado equipos de 4 personas más un guía. Tú estabas en otro equipo, no en el mío, ¿no es cierto? Sí. ¿O estabas en...? Creo que sí. Ya. Y bueno, entonces yo ya había conversado en alguna oportunidad anterior con otra persona que había participado en un evento similar, de similares características. Y esta persona me había dicho que su preparación había sido, o sea, hablando con los organizadores, había sido, nos vemos ese día. Así, nos vemos ese día y nada más. Y ojalá llegues Claro. preparado, ¿no? Entonces, en ese sentido, y con esa idea yo preconcebida, me imaginaba algo parecido. Tipo, vayan por su cuenta y nos encontramos con un equipo de personas tremendamente entregadas y devotas a que Totalmente, esto sí. salga bien. Entonces, hubo un acompañamiento de 6 meses de preparación, ¿no? Sí. Y ahí fue donde yo me di cuenta por primera vez en la vida de que una cosa como esta requería ensayo. Puede sonar descabellado, Ya. puede sonar absurdo que yo no haya sabido eso antes, pero yo decía en mi ignorancia, si yo la escribí, o sea, si son Claro. ideas que salieron de ¿Cómo mí, no lo voy a poder ¿cómo hacer? no lo voy a saber, no es Ah, cierto? Y yo me acuerdo que yo le tengo un infinito agradecimiento a Diego Leitón, que era el jefe de nuestro equipo, porque un par de meses antes del evento nos dice, bueno, nos vamos a juntar a ensayar. Y me hace pasar a mí al frente y me dice, dígala a su charla. Y yo estaba resistente, o sea, y yo seguía creyendo, pero si yo lo Claro. sé, no quiero ensayar. Vamos, dígala. Y me pongo al frente y en blanco, así absolutamente en blanco, no sabía qué decir. Entonces, tremendamente importante hacer esa sistematización, ¿no? Y tomarlo, yo lo tomé como eso, tal como los ensayos que hacía con mi banda. Y repetir, ¿no? Entonces me parece importante, súper importante eso. Totalmente, sí. O sea, eso es algo también que no lo mencioné, pero el equipo que nos acompañó fue de primera, ¿no? La entrega, el compromiso, porque porque le dimos vuelta y más vuelta y más vuelta hasta que logramos un producto. La charla que yo hice al comienzo era distinta a la que terminé dando. Ajá. Y eso, para empezar, es una gran riqueza, porque no solamente sos vos, estás acompañado de un equipo que te ayuda a lograr lo mejor uno, ¿no? Y nada, eso que vos decís, claro, eso me pasó a mí cuando a lo mejor, no sé, pues tenía 17 años y en mi primer concierto dije, ¿cómo pues lo voy a tocar? Y me empecé a dar cuenta que mi dedo me temblaba y no agarraba la cuerda y ahí se fue toda la mierda, así. Y fue... Así dije, miércoles, no, o sea, yo cuando tocaba guitarra eléctrica o en la banda, no tenía esta presión. ¿Y qué ha pasado? Dije, ¿por qué me pasa esto? Y esa fue también una de las cosas que yo tuve que enfrentarme durante muchísimos años, ese nerviosismo, ¿me entendés?
me afectaba, digamos, ¿no? En el caso de hablar te afecta a la mente, pero en el caso de la guitarra te puede afectar a la mente en blanco o te afecta directamente al cuerpo, ¿me entendés? De que tu dedo no alcanza la cuerda y eso te impide tocar. Literalmente, si no alcanzas es que no suena, digamos, y te equivocás. Entonces, el ensayo, eso de que preparar las cosas y ensayarla una y otra vez para que vos estés claro en lo que tenés que decir es esencial en la guitarra. Y ahí, digamos, en ese sentido, creo que tenía una ventaja. Totalmente. Querido Zoran, ya estamos cerquita del límite de tiempo. Me gustaría, ya es una tradición con todos mis anteriores invitados, preguntarles como último tema o como última pregunta, ¿qué le dirías tú a un joven que está por salir del colegio o que está empezando a enfrentarse a la pregunta interna de ¿a qué quiero dedicarme? Y a una persona que tenga una fuerte inclinación a la rama artística, pero tenga los miedos que son naturales, ¿no? Las Claro. incertidumbres de ese rubro. Entonces, ¿qué le dirías tú a una persona que está considerando el arte como un medio de vida? Yo le diría que como medio de vida hay un montón de personas que se tienen que enfrentar al hecho de ganar dinero. Entonces, ganar dinero no necesariamente es directamente proporcional a tu pasión o a lo que haces, ¿me entendés? Vos podés perfectamente tener una vida de, por decirte, dedicarte a tu pasión, pero ganar dinero de otra cosa, por ejemplo, ¿no? O podés directamente también apostar todo a ganar dinero y ganar poco, pero digno, digamos, para... o empezar ganando poco, porque con ganar poco no te estoy diciendo de que un músico tiene que ganar poco o que gana poco, es muy relativo. Lo que sí, digamos, hay que adelantar es que va a ser un camino muy difícil, ¿no? Es un camino muy difícil porque va a depender absolutamente de vos. El miedo creo que ese miedo está basado en el hecho de que la gente estudia y tiene un trabajo, entonces ese trabajo le soluciona el problema del dinero. La persona que tiene un trabajo, tiene un empleo, no se da a veces cuenta de que el empleo es la solución segura al tema de generar ese dinero que necesitas al mes para pagar tus cuentas, digamos, ¿no? Entonces, muchos escogen, digamos, estudiar una licenciatura en lo que sea para eso, para esa seguridad. Lo único que pasa con el arte o con la música, si vos querés dedicarte profesionalmente a eso, es que es muy probable que esa opción no la tengas así tal cual, ¿me entendés? O no sea tan fácil acceder a esa opción simple de que vos tenés un empleo y ganás tanto y podés calcular todo. A lo mejor vas a tener que generar por tu cuenta, vas a tener que ser más emprendedor, vas a tener que informarte y formarte también en otros aspectos para poder generar ese dinero alrededor de lo tuyo. Por eso no es para nada algo imposible. De hecho, es algo que eventualmente para alguien puede ser muy, muy emocionante, ¿me entendés? Puede ser algo que alguien quiera, de hecho, ¿no? Aparte de ser músico, ¿no? Y lo más importante de todo es que yo le dijera a esa persona que quiere hacer músico, que tiene que ser muy, muy sabio en ese momento que es difícil. Sus padres también tienen que aportar mucho en ese sentido, en tener bien claro si es que realmente es lo que quieren. O por último, tenerlo como a prueba, ¿me entendés? Pero tenerte a prueba vos mismo, no a la carrera en sí. O sea, no hay nada que probar de ser músico. Tenés que vos probarte si realmente estás dispuesto a hacerlo, ¿no? Porque eso es lo importante, que esto no te traiga una frustración, que no te traiga un arrepentimiento de, pucha, tengo 25 años y esto no era lo que quería, digamos, ¿no? Porque me quedé como que con la ilusión de hacer musiquitas. Eso no es así. O sea, yo el 90% de mi tiempo me lo gasto en cosas que no quisiera hacer, ¿me entendés? Pero para tener los resultados que yo quiero, ¿me entendés? Yo quisiera tener todo el día para componer y tocar guitarra y que ni siquiera teniendo un manager es así, ¿me entendés? Porque el manager se ocupa de un aspecto nomás, de todo este aspecto global que es, digamos, ser músico y vivir de la música, ¿no? Que son como los dos polos que tenés que manejar y tenés que balancear en tu vida ya de adulto, quizás no en tu vida de estudiante o de formación,
porque en tu vida de formación tenés que dedicarte absolutamente a aprenderlo, porque es tu momento, digamos, ¿no? Tenés que aprender lo que más podás, y si tenés, por ejemplo, una familia como en mi caso, yo estoy súper agradecido porque tuve una familia que me apoyó, ¿no? Yo también obviamente me moví, trabajé y todo, pero sin ellos jamás hubiera podido irme a Chile a estudiar la licenciatura durante 7 años. Estuve hartísimos años estudiando, y esos 7 años los dediqué principalmente, casi únicamente a eso, a esa sed que yo tenía por aprender y aprender, ¿no? Ahorita aprendo de otras maneras, ¿no? Más maduras, quizás más eficientes, etcétera. Pero ahorita tengo, digamos, este balance, ¿no? De que yo soy artista y yo no puedo dejar de ser artista, pero tampoco puedo dejar de morir mi profesión, ¿me entendés? Es como que mi profesión, el ser artista, tiene que generarme para pagar los gastos y para ser una persona normal, ¿no? Dejemos de pensar de que el artista tiene que ser un enviado de Dios y que vive flotando, ¿no ves? Y que no tiene que pagar nada y que solamente se tiene que dedicar a su arte. Ya quisiera que eso sea así, como te digo, o sea, pucha... Pero no es así, ¿me entendés? Hay que ser realistas y la verdad es que no es así. Entonces tenés que pelear por darle el espacio que corresponde. Es como tener una pareja, digamos, ¿no? Vos tenés una pareja, pero también tenés hermanos, tenés papás, tenés familias, tenés perritos, tenés tu persona misma, y todo eso tiene que conjugar. Vos no, o sea, si sos una persona que vive solamente para tu pareja, vas a descuidar todo eso y eso te va a hacer infeliz, ¿me entendés? Vas a descuidarte a vos mismo. Eventualmente va a terminar destruyendo tu relación, siendo muy cargado por un lado, o viceversa, si sos un tipo que tiene mamitis y que tu pareja, no, mi mamá primero, ¿entendés? Es exactamente eso, y eso lo tenés que tener claro al comienzo, ¿no? Que son dos cosas distintas. Y respecto a lo artístico, vos tenés que tener la madurez para reconocer si eso que acabas de decir, ¿no? Que si realmente estás dispuesto a ponerle el trabajo, porque vas a tener que ponerle el trabajo, ¿no? Y si estás dispuesto, y hay muchas maneras de vencer esas etapas, es para vos, ¿me entendés? Te corresponde ese camino y estás bien en lo que estás haciendo, no lo estás haciendo mal. Es muy difícil a veces darse cuenta, ¿no? Como te digo, a veces las puertas se abren como que poniéndole al 100%, o a veces simplemente la inacción, digamos, el hecho de aguantar hasta que pase y de pronto se solucionan las cosas. Esa también es una especie de fortaleza que yo he identificado en mi proceso, digamos, ¿no? El hecho de no haber abandonado la carrera, por ejemplo, ¿no? En algún momento que he tenido problemas, de esos problemas, esto es para mí, no me siento súper frustrado, ya no quiero agarrar la guitarra, ya no estoy pudiendo hacer. Los primeros años estudiaba como loco, ahorita no estoy estudiando nada, y ¿por qué? Y todo eso, y el hecho de aguantar y de que pase y haberme mantenido en mi camino, también es una manera, ¿viste? Y esas pruebas tenés que reconocerlas, tenés que saber, mira, aquí esta puerta la abrí, la pasé, hasta que va a llegar esa puerta donde decís, ya, esto es, digamos, ¿no? Y no tengo que hacerme el loco, digamos, ¿no? Ya he pasado esto, entonces estoy preparado para lo que viene, digamos, ¿no? Tremendamente valioso, enriquecedor tu aporte, querido Zoran. De verdad te agradezco muchísimo, muchísimo. No sé si quieres despedirte con algunas palabras, ya vamos cerrando la entrevista. Bueno, la verdad es que también me encantó hablar con vos. Creo que muy buenas tus preguntas, excepcionalmente buenas. Creo que es de las cosas, o sea, como que ha salido un material súper interesante, muchas ideas buenísimas. Yo estoy, obviamente, cuando respondo, yo que te conozco, sé que en muchas cosas, o probablemente en casi todas, coincidimos, y sé que también tu experiencia es muy parecida a la mía, probablemente, ¿no? Entonces, nada, estoy súper contento de que me hayas invitado a este espacio maravilloso, que creo que deberíamos, no sé, pues deberíamos estar más atentos, porque además las otras personas que has invitado, que yo también he visto, súper interesantes, todos muy heterogéneos, muy diversos, de cada uno se puede aprender algo, así que genial, te felicito por este espacio, encantadísimo de estar acá, y ojalá que, bueno, una vez más me quedo con esa inquietud de los misfits, ¿no? Es de esos que somos los raros, ¿no? ¿Ves? Sí. De que las locuras que nosotros estamos diciendo, que nos preguntamos en la vida, les sirvan a otras personas. Yo creo que sí, ojalá que sí, así que ahí estamos. Exacto, eso es, y lo has resumido con tanta majestuosidad. Ese es el motivo por el que hacemos esto, ese es el motivo por el que yo vengo aquí con todas las ganas a dar lo mejor que se pueda para que algo de todo esto le pueda servir a ustedes. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo fin de semana.